Continuamos en Historia Antigua de la Península Ibérica en la Facultad de Historia en la UNED, en el primer parcial. Y vamos a terminar esta parte del tema. Cultura. Progresivamente y de forma no uniforme, Hispania fue asimilando las formas culturales romanas, donde se incluyen aspectos y matices nacidos tanto en la diversidad como de la integración de las religiones hispanas en el ámbito romano. Durante la República, la latinización no fue completa, aunque el latín era la lengua oficial y en él se redactaban los documentos oficiales. Las lenguas indígenas pervivieron en el ámbito coloquial, incluso en las zonas más romanizadas. El bilingüismo de las monedas prueba este hecho. A partir del Imperio, las inscripciones funerarias muestran una mayor introducción del latín entre la población indígena. Los nombres de personas y de lugares geográficos aparecen en este idioma. También los nombres de las divinidades. El urbanismo, de manera paralela, es el modelo de espacio de convivencia y de integración en el mundo romano. El proceso de romanización, por tanto, se asienta en dos pilares fundamentales: la latinización y la urbanización. Desarrollémoslo. La latinización. Entre las muchas diversidades culturales de la península se encontraba la lingüística. Variantes ibéricas, protoceltas, celtas, el vasco primitivo y las costero-mediterráneas extendidas por griegos y púnicos. En un siglo se extendió el latín en zonas como el Valle del Guadalquivir y las costeras, usándose la escritura y lengua ibérica en buena parte de su área hasta la tardía República. Este bilingüismo lo testimonian las leyendas monetales, escritas en ibérico y latín, los pactos de hospitalidad o los bronces de Contrebria Velasca, Botorrica, redactados uno en latín y otro en celtibérico. Las numerosas tropas indígenas que sirvieron durante toda la conquista en los ejércitos aprenderían pronto el latín para utilizarlo en sus relaciones con los romanos. Un ejemplo de ello es Yugurta, que aprendió a hablar latín en el campamento de Numancia. Albornoz deduce del análisis de los textos que ya en el año 171 a.C. había hispanos que entendían y hablaban latín, pues en este año fueron introducidos legados de las dos provincias que se quejaron al Senado de la conducta de los magistrados romanos. El texto de Livio no deja lugar a duda. De Magistarum Romanorum accuritia superviaque conquiste misigenebus absenatu petierum, uocatis incuriam legatis, recitatum et senatus consultum. En el año 127 algunos numantinos hablaban latín, pues después de la derrota de Manciano sostuvieron una conversación con Graco. En este mismo año, algunos habitantes de Numancia conocían la escritura latina, ya que Apiano expresamente afirma que los numantinos tenían escrito el tratado firmado con Manciano. El latín se habló pronto corrientemente en la Bética, como se desprende de que rasgos del latín arcaico que denotaban la antigüedad se registraron en las inscripciones del sur, en el 204, como en la últimamente publicado por Gómez Moreno, procedente de Cástulo. Arcaísmos se documentan en las inscripciones de otras partes de Hispania, como entre los Bacones, en el 206. Son muy frecuentes en las inscripciones de Cartago Nova, según señala repetidas veces Beltrán, y en Medellín y Castra, Caecilia. En estos dos últimos lugares probablemente los trajeron gente llegadas de la Bética, donde ya en la época de Metelo existían poetas indígenas romanizados que celebraban las hazañas del general romano, según se indicó. En la época de las guerras civiles se hablaba habitualmente latín en varias ciudades, como se deduce del hecho de que en las tres grandes asambleas reunidas por César en Córdoba y Tarragona, después de las victorias anteriores a Farsalia y en Sevilla, después del Munda, los asistentes entendieron perfectamente los discursos sin necesidad de intérpretes. A finales de la República, los turdetanos hablaban ya solo latín, según Estrabón. La política de Roma de implantación del latín como lengua oficial queda reflejada en el hecho de que a partir del año 45 a.C. desaparece el bilingüismo de las monedas. Pronto los indígenas aprendieron a escribir en caracteres latinos, como lo prueban las inscripciones de Peñalba, de Villastar, Cogul, Lamas de Moledo, Cabeco da Fragua, cerca de Guardo, algunos tesoros como los procedentes de Paredes de Nava y las téseras recogidas en los Merchanas, Sasamón y Acobrigo II, de cronología muy segura. De los agentes de latinización diremos que la difusión del latín se realizó a través del ejército, la administración, el comercio y sobre todo por la emigración romano-itálica. A estos agentes se añadió el deseo de las oligarquías de integrarse en el ámbito romano, potenciando
por el otorgamiento de derechos municipales y del proceso de urbanización. El uso de las lenguas indígenas se redujo a determinadas áreas rurales y a los estratos sociales más humildes. Sistema educativo romano. Con la lengua se introdujo el sistema educativo romano, extendiéndose al ritmo de la urbanización desde comienzos del imperio. Sertorio ensayó el sistema con la fundación de una escuela para los hijos de la oligarquía de Osca. La epigrafía documenta la presencia de pedagogos y gramáticos en las ciudades hispanas. De los escritores latinos de origen hispano diremos que el arraigo de la cultura romana entre las oligarquías indígenas explica la presencia en Roma de personajes influyentes en la sociedad y en la política, en el ensayo y en la literatura. Las élites urbanas dirigentes son mezcla de colonos y de privilegiados con derechos de la ciudadanía romana, con Roma como patria común, siendo por tanto una cultura romana. Durante el siglo I es cuando se desarrolla el núcleo más importante de escritores latinos de origen hispano, aunque educados en Roma, donde sus familias residían. Nombres como los de poetas Lucano y Marcial, el geógrafo Mela, así como el de Séneca y el ensayista sobre temas agrícolas, Columela, entre otros. La política imperial seguía un orden jerárquico, que sancionaba los niveles de dependencia y privilegios respecto a Roma, alimentando conscientemente los patriotismos para medir favores y promociones. Esto reforzaba un lealismo basado en la ambición individual y explica la competencia para alcanzar el elitismo en la patria común, la propia Roma. El urbanismo. En el urbanismo y en las obras públicas donde se reflejan los ideales de la cultura romana, donde quedan integrados sus elementos materiales traducidos en escultura, relieve, pintura, musivaria y objetos de artes industriales. El modelo de ciudad romana serían colonias y ciudades campamentales, que la colonia ex novo es el principal modelo urbanístico importado de Roma e insertado en el paisaje urbano hispano. Se caracteriza por su planta cuadrada o rectangular dividida en dos ejes principales, el Cardo Maximus y el Decumanus Maximus, que divide el plano en 4 cuarteles sobre los que se articula la retícula urbana en una serie de manzanas insulae, con un número variable de casas. Ejemplo de este urbanismo son Mérida, Tarragona, Zaragoza o Itálica. La ciudad campamental no difiere mucho de este plan, ya que nace de la transformación de un campamento militar en un centro urbano. Tales son los casos de León, Astorga o Lugo. En cuanto a las estructuras urbanísticas, diremos que tanto las ciudades nuevas como las que adoptaron sus estructuras al modelo romano contaban con estructuras que les permitía satisfacer las demandas colectivas, consecuencia de un programa monumental que estaba en relación directa con el otorgamiento de privilegios. El centro urbano estaba constituido por el foro, o plaza central, de planta cuadrada o rectangular, porticada, donde se levantaban los edificios públicos fundamentales. El lugar central, reservado al templo de la Triada, los laterales estaban ocupados por los edificios de uso político, jurídico, económico, como la Basílica de Justicia, el Tabularium, archivo, y los Tabernae, tiendas, y el Macellum, mercado. Ejemplos de foro son los Tarraco, Clunia, Sagunto, Itálica, Calatayud. Y otra parte importante de la ciudad era la destinada a las construcciones de higiene y ocio. Entre las primeras destaca el abastecimiento de agua con presas y acueductos y la condición de aguas residuales a través de una red de cloacas. Finalmente, las termas ocupaban un lugar destacado entre los hábitos romanos. Entre las construcciones públicas destinadas al ocio, las más destacadas son los teatros, Mérida, Itálica, Sagunto, anfiteatros, Itálica o Tarraco, y los circos, como el de Mérida. La difusión de la arquitectura romana en Hispania fue que, a pesar de estos elementos comunes, la urbanización hispana es heterogénea, debido a los viejos urbanismos y a la actitud de las oligarquías locales de acuerdo a su potencial económico para sufragar actividades energéticas. Son los establecimientos militares la primera actividad romana desarrollada en suelo hispano. Ejemplos de ello se conservan en las murallas ciclópeas de Tarragona o los campamentos en torno a Numancia. Con César se inicia la creación de centros urbanos, como las colonias de Pax Lulia o Vitris Lulia. Augusto continúa la transformación de paisaje urbano con el programa de fundación de colonias, el desarrollo jurídico de ciudades y la construcción de nuevos núcleos de poblaciones. Este incremento de la actividad constructiva es sufragado por Augusto y por los dirigentes locales, incluyendo tanto infraestructuras, calzadas, puentes, acueductos, como construcciones monumentales, templos, termas, circos, la mayoría de teatros, Córdoba,
Caesar Augusta, Clunia, se construyen en época Julio-Claudia. La aplicación de la ius lati de época Flavia trae como consecuencia la monumentalización de los nuevos municipios y la revitalización urbanística, Caparra, Conímbriga, etc. En el siglo II se observa un descenso en la actividad edilicia, aunque continúa la política de construcciones con predominio de las modificaciones y restauraciones. Las crisis de finales del siglo II se hacen notar en las provincias del imperio, que junto al agotamiento de las clases dirigentes locales explican el descenso en la construcción de proyectos monumentales. Con esta crisis, la ciudad inicia su decadencia, junto a un proceso de ruralización para concluir su ciclo y el del imperio. Construcción de vías. En realidad, tanto a este punto como al comercio se les puede considerar más bien que causa de romanización, efectos de ella, según se indicó al principio este trabajo, pero a su vez contribuyen a extender la romanización. No se le escapó a Estrabón la importancia de las vías terrestres y marítimas en la civilización de los pueblos, así al referirse a los pueblos del norte de Hispania, escribió que su rudeza y salvajismo no se deben solo a sus costumbres guerreras, sino también a su alejamiento, pues los caminos marítimos y terrestres que conducen a estas tierras son largos y esta dificultad de comunicación les ha hecho perder toda sociabilidad y toda humanidad. Costeaba gran parte del Mediterráneo desde hacía tiempo la famosa vía Hercúlea, citada ya por Polibio con anterioridad, en el año 124 a.C. Según este historiador, los romanos terminaban de medir un tramo y de colocar miliarias en ello. En su tiempo iba ya desde las columnas de Hércules hasta el Ródano, pues Polibio da la distancia entre las diferentes estaciones. Hace años que Mommsen escribió que entre los Pirineos y Tarragona se han hallado miliarios procedentes de los últimos tiempos de la República, como no se han encontrado en ninguna otra provincia de Occidente. Sin duda se refería el gran historiador a los miliarios de Mario Sergio. Surte deduce de la existencia de costa Serulia que la vía militar desde el Guadiana a la Sierra de Gredos la comenzó en el año 139, Cecilio Metelo, y fue terminada después por Metelo, en el año 79-78, con las construcciones de Castra, Caecilia y Bios Coecelius. El dictador prolongó, por motivos económicos, la vía Hercúlea, desde Saetavi hasta Cástulo, rico centro número en la raya de la Bética, y desde allí por Córdoba. Astigui e Hispalis le condujo hasta Gades, importantes puertos. Este camino se encontraba ya terminado antes del año 1. Augusto, fiel a su programa de prosperidad material, se vio obligado a construir muchas millas de vía dentro de todo el imperio. Augusto mandó construir en Hispania más de 2.000 kilómetros de vía romana, siendo en este aspecto su labor muy superior a la de su tío, tanto en Hispania como en el resto del imperio.